Por fin retomando desde diciembre del año pasado, dejamos San Lucas, pero ahora retomando esto, dejamos a Jesús y sus discípulos en Capernaum, en Galilea. Entonces, lo último que vimos fue cuando sanó al leproso que se acerca y se arrodilla, se postra delante de él más bien y dice que es boca en tierra. Entonces, y dice, si quieres, me puedes hacer limpio. Entonces Jesús le da su respuesta que sí. Entonces, de ahí podemos llegar a lo que sigue. El leproso no tenía duda del poder de Dios. No decía, no sé si puedas con esto que yo tengo, de mi lepra. Sino su duda era si que Jesús quisiera sanarlo. Entonces Jesús le dio la respuesta. Pero ahora ya en capítulo 5, versículo 17... está Jesús porque solía estar en esas comunidades. Capernaum era cabecera junto al camino entrando a Galilea desde Siria. Tenían que pasar por Capernaum, entonces era parada de caravanas, de comercio y de muchas cosas. Un buen lugar para poder contacto con el mayor número de personas. Entonces ahí está Jesús usando a Capernaum como base. Y no está en su casa enseñando, sino en casa de alguien. No sabemos quién, pero está en casa. Y es casa llena, como ya para entonces está sucediendo. Jesús tiene muy pocos enemigos en este punto. Ya sanó el hombre de mano seca en la sinagoga. Sanó a un endemoniado en la sinagoga en Capernaum. Entonces hay gente que no aprueba eso, que está bien que lo hagas, pero no así, y no en este lugar, y no en este momento. Entonces tenemos que estar viendo con eso, bueno, ¿quién es Jesús? Y por qué de repente está rompiendo o por lo menos no obedeciendo algunos esquemas y protocolos culturales y religiosos. A veces como que queremos tomar a Jesús como un revolucionario y lo hacemos icónico nuestro, que Jesús es aquel revolucionario que yo quisiera ser. Entonces, cuidado con eso cuando empiezo a proyectar sobre él algo mío realmente y darle definición y contenido a su persona y su obra y su mensaje, que realmente es mío. Entonces, hay por ejemplo, que ya tiene varios años eso, y yo lo he estudiado y me he callado mucho tiempo, pero la costumbre de decir papi a Dios, que Abba quiere decir papi o papito, que no es cierto. Donde quiera que encuentras Abba, en cualquier léxico, en cualquier parte del Nuevo Testamento, arameo, Abba es simplemente padre, no es papito. Entonces alguien lo dijo y después los mismos teólogos le obligaron a corregir y retirar, pero para entonces en los 70, eso fue en principio de los 70, como estamos tratando en los Estados Unidos y Europa con familias fracturadas, con familias disfuncionales, cuando aún no existía la palabra disfuncional para describir el fenómeno que se vivía. Entonces teníamos toda una generación que estaba buscando un padre realmente. Entonces, pues puedes decir con esa confianza, papi, a tu Dios. Entonces eso ya ha llevado a un extremo y imaginamos que eso es confianza. Pero Jesús dijo, Padre nuestro, cuando oras, ora así, Padre nuestro. Y lo extraordinario de eso es que en el contexto que ellos vivían, nadie decía Padre a Dios. Es el Creador, es el Señor de todo, es el Dios Altísimo. Ni siquiera decían su nombre, sino el Señor o Dios o nada más así, pero no decir como Él se reveló a Abraham, yo soy el que soy, o sea, Jehová, como ahora es su derivado. Pero hemos proyectado lo que yo quiero tener en Jesús es eso. Pero es interesante que lo que cuesta acercarnos a Dios y decirle Padre, entonces como que ya más atrevido, papi, y ya le pides las llaves, ya le pides para tu almuerzo, ya le pides para vacaciones, o sea, papi Dios. Pero sin
sin ver la totalidad de quién es Él. Y cuando Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, entonces sí podemos decir que el Padre es como el Hijo aquí. No es como queremos proyectarlo, pero también tenemos que tener cuidado de no proyectar sobre Jesús significados y contenido que no está allí, sino tomar lo que dice Él acerca de sí mismo, lo que dicen las Escrituras acerca de Él, ver si todo checa y ya caminar en relación con Él en eso. Es interesante que lo que el mundo buscaba era algo real en los 70, entonces Jesús es real, pero se hacían dibujos de Jesús ya como más hippiesco, conforme al contexto cultural que se vivía, proyectando sobre Jesús el tipo de amigo que yo quisiera tener, una verdadera amistad y relación con Él, y Él no está peleado con su papá como yo, entonces proyectando sobre Él eso. Ahora, su mensaje de reconciliación va en contra de muchas cosas que queremos proyectar sobre Él. Su mensaje de renuncia, de negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir en pos de Él, va en contra de mucho de lo que hoy queremos proyectar sobre Él, sino Él es el ejemplo de un hijo del rey, y yo quiero ser hijo del rey, eso me encantaría ser hijo del rey, entonces vivir como rey también me fascina, entonces proyecto eso sobre Él, pero es mi contenido, no está allí en Él, ni en lo que hace, ni lo que dice, ni lo que las Escrituras nos indican. Ok, entonces versículo 17 dices, ay, podemos volver a Capernaum, era más bonito ahí. Pero es muy importante porque algo va a suceder aquí y empieza a romper otra vez algo que ellos habían ya enmarcado a Jesús de cierto modo. Querían ver a Jesús dentro de esto y que solo haga y diga dentro de este marco. Y no es que Jesús rompa esquemas, sino que tiene un marco y un esquema mucho más grande y una misión mucho más grande que simplemente, como en Galilea, esperaban una revolución, independencia de Roma y quitar el yugo romano. Eso es lo que esperaban. Y lo que Él dijera de acuerdo con eso tenía multitudes. Y lo que Él dijera en contra de eso, sino obedezcan al rey, sométanse al rey, paguen sus tributos, eso no les parecía. Okay, porque tenían su propio contenido. Y cuando yo me acerco a Jesús en la palabra de Dios, tengo que estar preparado a ser confrontado con lo que no esperaba, con un contenido, con un significado que no es mío, que no es lo que yo estaba queriendo encontrar allí, pero se presenta y descubro, cuando conozco la verdad, descubro que Jesús es todo lo que yo necesitaba, que en verdad es el Hijo de Dios, en verdad es el Salvador, en verdad es la encarnación de la deidad en su perfección. Muy importante con eso. Alguien lo dijo muy así, que murió, era un pastor luterano, alemán, y murió por hablar en contra del gobierno de Hitler y de sus acciones, y fue encarcelado y después ejecutado. Pero él dijo lo siguiente, que si Jesucristo no es Dios, ¿cómo nos ayudaría si no es Dios? Y si Jesucristo no es hombre, ¿cómo nos ayudaría? Necesitamos un Salvador que sea Dios para ayudarnos y que sea hombre para ayudarnos, que sea humano, que tenga ombligo, como siempre digo, y sé que te irrita, pero ni modo, no lo voy a dejar de decir. Que sea humano, que nazca de una mujer, que viva en este mundo, que respire nuestro aire, que coma nuestra comida, que camine en nuestras calles, que juegue con nuestros niños y todo eso, que sepa lo que es ser yo, ser humano, que sepa eso, pero que sea también Dios y que me pueda ayudar de ambos lados. Pero eso no es lo que yo esperaba. Yo no quería el Dios hecho hombre, yo quería una mano que me ayude, yo quería alguien que solucionara mis problemas, yo quería alguien que llenara mi soledad, pero no Dios. No Dios, o sea, no, qué difícil, porque no cabe en ningún buzón, en ningún marco, no cabe en ningún recipiente que yo tenga, no cabe ahí. Empieza a romper mis esquemas, no esquemas culturales o de sociedad, sino empieza a romper todo lo que yo he preparado para Él. Él se hizo tan chiquito que lo pudieron acostar en un pesebre, pero fue la última vez que vemos a Dios débil hasta llegar a la cruz. Y otra vez,
limitado y vulnerable. Entonces, vamos a versículo 17 aquí, Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, ¿cómo sabemos? Habían anunciado 3 noches de sanidad o de milagros, o sea que nos damos cuenta por lo que sucedió. Y en diferentes momentos, cuando la mujer con flujo de sangre le tocó nada más el borde de su manto, ella contaminada ritualmente por flujo de sangre, entonces ella no podía tocar a nadie sin contaminar a esa persona ritualmente. Entonces toca el borde de su manto, lo que de por sí arrastraba en el polvo. Dice, esto de por sí es inmundo, no le perjudico si le toco el borde de su manto y con eso me basta. Y tuvo razón. Y Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora, algo está pasando aquí en esta casa. Casa llena, fariseos y doctores de la ley, era gente importante, entonces la gente no tan importante, ya sabes. Alguien tiene que decirle, ¿puedes dar tu silla a este? Oigan, ¿pueden desocupar esta banca? Aquí caben estos 3 señores, son doctores de la ley como Nicodemo, personas importantes, estudiosas de la palabra de Dios, muy hábiles en las escrituras. Y si te acuerdas cuando Jesús, lo vimos antes aquí en Lucas, cuando Jesús tenía 12 años y lo encuentran José y María en el templo, conversando con los sacerdotes y los doctores de la ley, los expertos. Ellos eran teólogos, ellos discutían y citaban y sabían derecho y al revés, y peor todavía en hebreo, sabían las escrituras. Entonces ellos hacían todo eso y le están haciendo preguntas y él contesta y él les hace preguntas y se quedan así. Buena pregunta. Entonces a los 12 años ya sabía quién es, a qué vengo y lo que tengo que realizar durante mi vida. Entonces, aquí están todos estos, es casa llena, no es una casa chiquita, sino de alguien importante para poder tener esa reunión. Entonces, veamos esto, probablemente el estilo de la casa era planta baja, tendrían como donde guardan sus borregos, quizás una vaca, los pollitos, almacén como de granos y demás cosas, herramienta, y en la planta alta ya sería donde realmente la familia vive. Entonces ya están con eso. Normalmente el techo va a ser tipo azotea, va a ser de losa, sobre vigas y tierra sobre eso y otra vez losa sobre la tierra y sobre eso y ya cal encima de todo. Entonces en eso están ellos teniendo su reunión. Y Jesús está en un estudio bíblico. Esa es una de las historias que más me fascina y me entretiene en la Biblia, porque dice así: y ahí están, y los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió, y me encanta esa palabra cuando lo encuentras en las diferentes historias bíblicas. Sucedió David, sucedió que Samuel, sucedió que Daniel, sucedió que el rey Darío hizo un edicto, y sucedió, simplemente sucedió. Y ahí está, nosotros estamos en lo nuestro, muy quitados de la pena, escuchando a Jesús, escuchar y exponer las escrituras, y los doctores de la ley, y mirándose así de reojo, ¿cómo la ves? Y el otro, no lo había pensado así. Entonces ahí está él exponiendo y explicando, y el reino de Dios es así y es de tal manera. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ahora, no es el momento, si te das cuenta. Y podemos decir, bueno, este paralítico ya tiene algún tiempo así. Que esperen, ¿no? O sea, ahorita que termine la reunión, ¿no? O sea, ¿qué será? ¿1 hora? 2. Vamos a decir que es muy larguero, que hasta las 5 de la tarde, cuando de plano la gente está desmayándose de hambre, entonces ya Jesús los despide porque hoy no toca multiplicar el pan. Entonces, pero ahí está, y ellos traen un paralítico y lo quieren ponerle delante de él. Pero ¿qué están
pensando. Y nosotros suponemos que querían que Él lo sanara, que sus amigos querían que Jesús lo sanara. Pero, y sí, se entiende que por la acción que hacen que querían que Jesús lo sanara. Pero querían ponerlo delante de Él, simplemente. Y es algo muy importante cuando tú estás queriendo traer a alguien. Si estás pensando, mira, Jesús, si hace un milagro, ¡zas! Ok, todos los milagros que hizo Jesús, ciegos, leprosos, cojos, paralíticos, ¿dónde está esa gente cuando Él está frente a Pilato y lo están sentenciando? O sea, y Pilato está buscando la forma, o sea, de que haya un consenso en la multitud, o siquiera 50-50, ¿no? Que la mitad de la gente quiera que Jesús viva, pues entonces ya tengo mi pretexto para soltarle. Y no encontró lo que él necesitaba. ¿Dónde está toda esa gente que Jesús sanó y libró de demonios y que multiplicó su pan? Entonces, si tú estás pensando, mira, si Dios hace un milagro en la vida de esta persona, ya le va a seguir. Mira, Dios ha hecho cosas en tu vida y todavía como que a veces discutes con Dios, ¿no? Y te dice, haz esto, perdona a tu prójimo. Y dices, bueno, lo voy a poner en oración. O sea, cuando Dios te dice algo y luego dice, lo voy a poner en oración. O sea, voy a discutir contigo hasta que te calles, cuando es evidente lo que tengo que hacer. Entonces, ahí está. Y Dios ha hecho milagros. Y ha hecho prodigios. Y ha roto nuestras cadenas. Entonces, eso en sí no produce el afecto y la lealtad que produce obediencia en mí. Otra cosa es lo que me empieza a atar el afecto y mi voluntad empieza a buscar lo que Él mismo quiere. Y ya mi deleite es hacer su voluntad, aun cuando no me conviene. Y eso es muy importante. Entonces, ahí están y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Y me imagino que dijeron, Comper, sé que es molestia, podemos pasar. Y todos están... Inclusive los estacionamientos están diciendo mejor que termine la reunión, ¿no? O sea, ahí está, Bruno dice en él, no se puede, déjenlo aquí. Ahorita yo los paso directo con él terminando la reunión, pero mientras esperen, sean educados, sean corteses. Y mira, les falta educación, les falta cortesía, pero no les falta cerebro, porque es lo que hacen. Me encanta el escenario, lo que está poniendo, porque Jesús, nos damos cuenta, Él no tiene trailla. No le puedes jalar una cuerda y decirle a Jesús lo que va a hacer. Entonces, y hace lo que nadie esperaba. Lo normal, los protocolos de sociedad de gente bien y todo eso. Bueno, entonces hasta alguien le pone, pobre paralítico, mira, le vamos a hacer casita. Alguien le traiga un agua de horchata, vamos a platicar, vamos a ministrarle, ¿no? En lo que Jesús termina. Eso es lo normal. Eso es gente bien, gente que piensa, gente bonita. No lo ignora, pero le hace esperar. Entonces dice, no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Ahora, cuando dice tejado, no son tejas en sí, como de esos de barro que usamos, sino losas de barro, o sea, planas. El estilo de eso es el cubierto al último, pero de un techo de 2 aguas. Y eso no es el tipo de techo que tendrían, sino usaban la azotea para secar su grano, su mazorca si fuera en México, pero su trigo y su cebada. Ponían las gavillas ahí a secar y luego trillaban y así, y usaban, me imagino que cazuelas de barro también, todo cubierto para curar en el sol y demás. Uno que otro andadera, a lo mejor varillas con botellas, ¿no? Pues, no tan así, pero azotea, es una azotea. Entonces tienen que quitar la losa de barro, tienen que luego descubrir con tierra y tienen que estar fijándose por dónde salen las vigas, porque al paralítico lo van a bajar entre las vigas. Nosotros tenemos la idea, ¿no?, de que qué fácil sería si nomás quitaran una lámina de asbesto. Ya, le pasa, todos bajan y así dicen, ¿qué onda? No, que no nos dejaban pasar, aquí estamos. Pero, y tienen que decir, ok, pues Jesús, y por la ventana, ok, está 1,
2, aquí. Aquí descubrimos, y si lo bajamos aquí, lo bajamos frente a Jesús. Lógico, funcional, y logró, porque mira, dice, y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Pero ve lo que está pasando. Jesús está exponiendo las Escrituras y se oyen pasos en la azotea. Y luego se oye así, menso, es más para acá. Entonces sí, están quitando y se oye, y ya empiezan a rascar y quitar la tierra que sirve de aislante en esos tremendos soles de Medio Oriente. Entonces están quitando todo eso, pero con eso empieza a caer tierrita. Entre la losa que está entre viga y viga, hay losas también de barro, entonces empiezan a rascar y cae tierrita. Y al rato los fariseos y doctores de la ley están así, o sea, y están con tierrita y su turbante y así el lienzo y todo muy Señor mío, y están... ya están todos, o sea, ¿y cómo está? Está encalichado, entonces ya están blancos, parecen polvorones. ¿Cómo está? Métete en la palabra de Dios así y ponte ahí en primera fila con los más hocicudos que se llevan la mejor mazorca. Entonces ahí están y ellos están así y entonces ahí ya están así. Ahora, ¿cómo lo bajan? Porque la distancia entre vigas, ¿qué será? Por mucho 50 centímetros. El hombre no cabe. ¿Le tienen que bajar así de lado? ¿Así? ¿O cómo lo harían? ¿Así como en Chiquihuite lo van bajando así? ¿Por los brazos así suspendido? O sea, ponte a pensar, ¿cómo lo bajarían? Ve a un lugar que tiene vigas y trata de imaginar, eso es lo que hice. Dije, me quedé riendo. O sea, digo, ¿qué pasó? Y ahí están, y Jesús, y luego... siguiente versículo, y el polvo y la distracción y así, o sea, digo, este es mi Señor, es de mi Señor, mira cómo es, que Él está así, por fin ya Él se queda así, y ya lo están bajando, y luego, más de tu lado, porque ya va así, hay que enderezarlo, no, y el paralítico no puede ni siquiera mover la mano a decir, más aquí, ¿sabes qué? Ya me subió toda la sangre de la cabeza. Y, o sea, ahí está, y ya lo bajan enfrente, así, y están todos así, ok, ya, ahí están, ¿no? O sea, uno arriba, hasta Jesús a lo mejor empieza a hacer, o sea, y ya. ¿Y qué sucede? O sea, ¿cómo lo permite Jesús? Qué falta de discreción y respeto en una reunión donde están oyendo la palabra de Dios y demás, o sea... ¿Qué es eso? Pero mira, y dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, algo muy importante con eso es que para ellos, sobre todo entre los fariseos, por eso le preguntan a Jesús, sus discípulos, cuando ven el hombre que nació ciego, dice, ¿pecó este o sus padres? Porque nació ciego, o sea, si no había pecado, no había hecho ni bien ni mal y nació ciego, entonces pues no fue su pecado sino de sus papás, porque ellos decían, no hay castigo sin pecado, ni hay aflicción sin iniquidad. Entonces si alguien está enfermo, si alguien está en quebranto, si alguien está en miseria, o sea, algo tienes, algo hiciste, y usamos la misma fórmula hoy. Entonces si yo puedo estrenar coche y que me veas todo bien y así... mis aretes y todo bonito, si me ves, pues entonces todo está bien. Y puedes estar lejísimos de paz con Dios. Puedes estar muy lejos de eso. Entonces, ¿cómo es que Pablo en la cárcel escribe a los filipenses? Regocijaos en el Señor, gócense mucho, sobremanera en el Señor. Y otra vez se lo voy a decir, que se gocen muchísimo en el Señor. Y dices, Pablo... ¿cómo puede? O sea, tú no tienes autoridad porque estás amolado, porque estás en la cárcel, porque nadie te quiere, porque te acusan de cosas, o sea, por algo tienes, Pablo, porque mira cómo estás, en qué condiciones. Entonces ve eso, y entonces Jesús comienza con al revés. Porque normalmente sería, si yo lo sano, quiere decir que Dios ya le perdonó. O sea, porque su aflicción es por alguna iniquidad. Pero al quitar la aflicción, ya
se quitó el enojo, o sea, ya se levantó el castigo. Entonces, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, escribas son los doctores de la ley, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Ok, tenemos que tener cuidado porque muchas veces nuestra lógica está bien, pero empezamos desde una premisa equivocada. Nuestro punto de partida, nuestro hecho básico, principal para empezar a razonar está equivocado. Entonces, dice que, o sea, si alguien perdona pecados, pero Jesús no dijo, yo te perdono. Dice, tus pecados te son perdonados. Y aún así se escandalizan. Y cuando dicen empiezan a cavilar, empiezan a dialogar. Pero ve con quién es el diálogo. Dice, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, no hablaron en voz alta. El diálogo, la discusión era en cada escriba dentro de sí mismo, en cada fariseo dentro de sí mismo. ¿Nunca te ha pasado? ¿Qué le voy a decir? Bueno, le voy a decir esto. No, porque entonces se enoja. Bueno, si le digo esto, se enoja, pero después. Entonces, pero mientras ya le paso una rebanada de pastel o un taco, entonces como que igual se pone contento y ya le pongo abajo obligación y aunque se enoje pues ya se tiene que aplacar. Y ahí estás con tu diálogo contigo mismo, como el pato Donald, ¿no? Con el demonio y el ángel patito en el hombro. Y ahí estamos con ese diálogo. ¿Nunca te has encontrado, quizás recientemente, que estás así? Es eso, estás tratando de ponerte de acuerdo contigo mismo. Estás en eso, cavilando. Y Jesús dice, ¿por qué? ¿Qué caviláis? ¿Cuál es su discusión? ¿Cuál es tu discusión dentro de ti? ¿Con quién estás alegando? Contigo mismo, ok. ¿Y cuáles son las alegaciones que tienen? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque de lengua me como un plato. O sea, no he dicho nada, no tengo que poner algo que respalde lo que yo he dicho. Y por eso confesión positiva está tan de moda, porque puedes hablar a los cuatro vientos y puedes usar el secreto y declarar y decretar al universo y prosperidad y salud y todo. Y pues es que sí viene, confieso y declaro que sí viene, nomás está muy lejos mi prosperidad, entonces está tardando en llegar. Pero entonces no tienes que comprobar nada, no tienes que respaldar lo que dices. Pero Dios respalda lo que dice. Mira, dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y tiene que irse, o sea, lo trajeron para ponerle frente a Jesús, probablemente para que Jesús lo sanara, pero tal era su urgencia que no quisieron esperar que se terminara esa reunión o convivio o qué fue su discurso de Jesús. Entonces no querían que terminara. Ahora, yo me quedo así, ¿y el dueño de la casa? Viendo el hoyote y diciendo, bueno, a lo mejor puedo cobrar entrada y que pueden venir y pagan un donativo por ver el hoyo que estos hombres hicieron en mi casa. ¿Le pongo un domo? O sea, ahí se queda, o sea, hay diferentes personas, ahí están los discípulos a un lado o en la puerta, a lo mejor, o sea, no sabemos, por la ventana, y Pedro y Andrés y Felipe y todos están, ay Jesús, otra vez. Hiciste tus cosas. Entonces, pero al mismo tiempo les encanta porque Jesús es alguien ya muy importante. Entonces tienes a todos los amigos del paralítico y lo que tienes que ponerte a pensar. ¿Tienes a alguien en tu vida que haría algo indiscreto, fuera de lugar, fuera de serie, por acercarte a Jesús? Y no esperar ni una hora más. ¿Tienes a alguien así en tu vida?
A lo mejor ha habido alguien así, se arriesgó, tuvo que aguantar miradas indirectas y más comentarios. Vamos a voltearlo. ¿Eres alguien así para alguien? ¿Eres uno de estos que está dispuesto a subirlo, a usar ingeniería un poco y decir, ok, entonces mira, bueno, si Jesús, yo veo su espalda, Él está así, junto a la ventana. Entonces, 1, 2, 3. Si abrimos aquí, lo ponemos frente a Él. Sí es Jesús, ¿no? O sea, ¿estás dispuesto a tomar las medidas, a ensuciar tus manos, a tener que quizás improvisar un poco, pero usar inteligencia para hacerlo y hacer algo para que alguien llegue y ponerlo frente a Jesús y a ver qué hace Jesús? ¿Puedes? Porque Jesús aquí hace lo que no esperaban. Cuando Él dice el Hijo del Hombre, lo que Él está diciendo literal es el Hijo de Adán. Y cuando Dios habla a los profetas como Ezequiel o Daniel, dice, Hijo de hombre, profetiza y di esto a mi pueblo. Entonces, Hijo de Adán, Dios te ve así, te dice Hijo de Adán. Y no podemos como desprendernos de esa identidad, de que somos hijos de Adán. Somos descendientes de aquel que sin motivo y sin necesidad y sin falta ni escasez en su vida, viviendo en un mundo perfecto, con una psicología entera, emocionalmente bien, su matrimonio bien, su ocupación bien, así, todo perfecto en su mundo, no le rascaba por ningún lado para quitar comezón y pecó. Entonces somos hijos de Él y tenemos que reconocerlo. Y por eso viene Jesús de decir, soy hijo de Adán. Es muy importante, porque entonces Él puede decir, yo sé dónde rascas. Yo sé cuál es tu angurria, dijeran los viejitos. Yo sé qué es lo que te jala, por qué cadena te pueden así arrastrar. Yo sé cuál es. Y para que sepáis que el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tiene potestad en la tierra. ¿De parte de quién? De parte de su Padre. Ahora, muy importante con eso es que no es inherente, aunque es Hijo de Dios, cuando viene en personalidad, y eso es un término jurídico por decir, en su personalidad moral, como ejecutor, como albacea o algo así, tiene una personalidad jurídica como hijo de Adán. ¿Ok? Y él puede actuar en lugar de Adán y obedecer y cumplir la justicia que Adán no cumplió. Y agradar a Dios como Adán escogió no hacerlo. Y mantenerse en amor y en comunión con Dios como Adán no quiso. Entonces, el Hijo, para que sepáis, o sea, el poder legal que yo tengo, que me nombra como albacea y como ejecutor y como sustituto y como representante legal y demás, o sea, entre todo eso que es pleitos, cobranzas y actos de dominio, por eso bien dice en San Juan, dice, ahora es el juicio del príncipe de este mundo, actos de dominio. Vine. El reino de Dios está entre ustedes, actos de dominio, pleitos y cobranzas, consumado es, y murió. ¿Ok? Entonces viene con una personalidad jurídica moral para actuar a favor de los hijos de Adán como hijo de Adán. Entonces, para que sepan que tengo potestad, tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados, aún sin haber muerto en la cruz todavía, pero porque es parte de lo que me incumbe. Me ha nombrado el Padre para ser el representante suyo a favor de la humanidad y a favor de Dios entre la humanidad. Entonces, por eso el sumo sacerdote también, la Biblia lo llama. Entonces, y le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y mira cómo la pasa, dice, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces imagina, sus amigos están así. Y lo ven, y ahí va caminando por la puerta. Entonces uno corre y baja la escalera, que sería fuera de la casa, baja y dice, ¡amigo! Y un abrazo y celebración, y los otros están... Fui menso,
Y no me apuré, ahora me toca enrollar todos los mecates y hacer eso. Y el dueño de la casa nos está mirando y estamos, no se preocupe, señor, nosotros vamos sana, no pasó nada. Nunca queda igual después, pero no importa. Esa casa estuvo en Capernaum. Algo sucedió ese día fuera de común. Y mira lo que la gente dice, versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora, varias cosas nos paralizan. El temor es una de las cosas que nos paraliza, el pánico, la preocupación también nos paraliza. Y parálisis en el Nuevo Testamento viene directamente de ahí. Paraluo es paralizar, es el verbo paraluo, que es tenerte como desjaretado. O sea, cuando a un caballo los apaches les cortaban el tendón de aquí, pues el caballo se sienta. O sea, no puede mantenerse, se sienta. Está herido y se sienta. Entonces, eso es lo que el pecado nos hace, nos desata, nos deja desjaretados. Y dices, o sea, ahí estás y no puedes hacer nada por ti, no puedes moverte. O como si tus tendones, o sea, no quedan tiesos, sino así, como trapitos nada más. Eso es parálisis. Entonces, y eso es lo que pasa. O sea, el miedo te paraliza, la preocupación te paraliza, la incredulidad te paraliza. A veces el gozo nos paraliza, nos quedamos así. No podemos ni movernos unos momentos, se quedaron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Pero ¿sabes qué es la palabra maravillas? Aquí es paradojas. Hoy hemos visto paradojas. Una maravilla no es lo normal, no es lo común, no es lo usual. Entonces algo fuera de común, algo que no esperaba. Literalmente es contra opinión o contra el pensamiento. Entonces, si yo te digo, mira la serie, tú dime el número que sigue. 3, 6, 12. Es una pregunta de lógica. 3, 6, 12. ¿Qué número sigue? 24. Ok. Y si yo te dijera 19, dirías, no, pero espera. Si sigo hablando, ya se resuelve la paradoja. Si yo digo 3, 6, 12, 19, y ahora, ¿qué hago? Dobleteo 19, dobleteo ese y le agrego 5 o algo así. Entonces, sí, ya entendiste. O sea, lo que nos pasa con paradojas es que pensábamos que es así, tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum. O sea, tenemos la secuencia y ya sabemos dónde va a caer el pie. Y hay un hoyo, o hay un tope, o hay un muro, y ¡pras! Y estamos, pues no es lo que yo esperaba. Y Jesús no es lo que nosotros esperábamos. Por eso el ángel les dice a los pastores, vayan a Belén, búsquenlo envuelto, acostado en un pesebre. No es lo que pensaban. Llegan los magos, preguntan en Jerusalén, Herodes pregunta a los doctores de la ley, ¿y dónde tiene que nacer el Mesías? Y dice, pues en Belén. En Belén. Pero no es ni cuándo ni cómo ellos esperarían. No era su opinión. Pero qué bueno, porque si mi pensamiento puede envolver a Dios en celofán, es un muñeco de peluche nada más. Y lo que veo es que Él siempre me confronta, que no es como yo pensaba. Pero cuando lo veo, cuando empiezo a ver la secuencia más larga y veo más completo, digo, yo decía que es 3, 6, 12, 24. Y Dios dice, no, es 12, 19. Y yo me quedo así y tropiezo y empiezo a dialogar, cavilar dentro de mí mismo. ¿Cómo que 19? No, está mal, está mal. Entonces empiezas 3, 6, y repites y repites y repites hasta que no puedas ver lo completo y dices, entonces
en esta etapa la gente está en 3, 6, 12, y donde ellos caen, Jesús dice, no, estoy aquí. Y cuando vas a donde Él está y escuchas lo que Él está diciendo y ves dónde está y con quién está, dices, no, pues sí, tiene sentido. Pero tienes que ir a hacerlo. Como dice con los amigos del paralítico, al ver la fe de ellos. Pero ¿cuál era? No estaban decretando, no estaban diciendo y confesando positivamente y su fe y demás. Porque entonces, ¿para qué traerlo? Mejor en casa, nomás así. Te declaramos, te atamos los tendones para que por fin ya puedas enderezarte. Lo que sea, párate. O sea, lo pudieron haber hecho si la fe fuera todo. Lo pudieron haber hecho. Pero Jesús ve la fe de ellos y cómo es. Abraham, cuando está así, Isaac está atado sobre el altar, está la leña, y Abraham está con el cuchillo así. Ok, ahí va. Y Dios dice, ya, detén tu mano. Ya sé que me temes. Ahora, que Dios no sabía. Dios sabe todo y Él es eterno, Él sabía, por eso, o sea, sí, pero Dios también condescende, Dios se limita y camina con nosotros en tiempo y espacio. Y por eso damos gracias por los alimentos. Y Él dice, pobrecito, no sabe que se va a dar una enchilada con la salsa. O sea, Dios sabe eso, y Señor, gracias por los alimentos, amén. Y estás... Oye, ¿quién hizo la salsa? Porque no me dijiste y así. Entonces, pues Dios ya lo sabía. Pero Él camina con nosotros en nuestro diario vivir. Por eso Él dice, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y hacer esto todos los días. Yo quiero un momento existencial que defina mi eternidad. Y Dios dice, sí, pero ¿sabes qué? Ese momento es cada momento. Caminando conmigo. Entonces, es eso. Sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto paradojas. No es como esperábamos. Alguien abrió el techo, pero dices, ¿qué están haciendo? El dueño de la casa. Es mi cuñado. Seguro, siempre cuando toma, hace estas cosas. O sea, y cada quien está haciendo su suposición, ¿no? Y el único que está tranquilo es Jesús. El único que no queda sacado de onda es Jesús. Entonces, alguien no está siguiendo bien la secuencia. Alguien no está en el ritmo. Alguien no sabe cómo es la tocada. Entonces, pero Jesús sí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Poner más atención. Y cuando están aquí abriendo el techo y aquí están diciendo comper, y de repente están, o sea, cuando todo eso está sucediendo, yo necesito poner mis ojos en Jesús. Y cuando alguien está resbalando y cuando alguien está gritando y cuando alguien está haciendo feo y cuando me están trayendo malas noticias o buenas noticias y y así, y como que ya me quiero poner a brincar de alguna manera, poner mis ojos en Jesús y decir, ok, Él ya se puso de pie, Él ya agarró su mochila. Entonces creo que hay que agarrar mi mochila, porque voy a donde Él va. Y si Él dice comper, aunque no haya terminado, voy a decir comper, y voy a ir saliendo junto con Él. O sea, Él es el único que realmente sabe qué está pasando. Y si yo quiero entender lo que está pasando, tengo que fijar mis ojos en Él. Ahora, ¿qué sucede aquí? Parte del problema que ellos tenían de esperar otra cosa y como que les falsea es porque todos nosotros tenemos lo que ellos tenían, que es del ser humano, que lo que hago determina quién soy. Entonces cuando ves en Twitter, te dicen quiénes son. Soy diseñador gráfico bien loco. Y digo, ajá, de esos hay 1000. ¿Qué más? Y veo todo eso y digo, sí, pero no me has dicho quién eres.
¿Ok? Entonces Jesús, cuando dicen tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, dice, sígueme. ¿Cómo? Porque así vas a saber quién soy. Pero nosotros tenemos eso. No, pues yo soy fariseo. Yo soy doctor de la ley, eso hago. Yo tengo mi título. Yo salí de la escuela en Jerusalén de los mejores rabís y eso es lo que hago. Entonces no puedes desprenderte de eso. Eso es lo que soy, porque es lo que hago. Y por eso hay hombres que 2, 3 años después de jubilarse se mueren. Porque toda su identidad está en lo que hacen. Por eso hay mamás que ya son bisabuelas y no sueltan a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hago. Y eso dice quién soy. Pero no es quién eres. En 100 años Beto no va a estar tocando alabanza. Y no por viejito o muerto. Sino porque no es quién es. Yo no voy a estar predicando sermones. Porque no es quién soy. Es lo que hago. Okay, muy importante. Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Ya sabes qué versículo, espero. Si no, tienes que asistir más frecuente. Versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Y aquí está diciendo que si nosotros hemos conocido a alguien según la carne, o sea, que es doctor, que es mecánico, que es contador, que es pintor, que es X, entonces ya no. Si hemos dicho, pues Jesús es de la tribu de Judá, es el hijo de David, creció en Galilea, vivió en Nazaret. Bueno, eso es lo que hace, pero no es quién es. Entonces, versículo 17 da este resumen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice si alguno es bautizado, si alguno ya memorizó textos, si alguno ya no fuma, bebe ni dice groserías. Esas cosas van a salir, porque lo que hago sale de quién soy. No es que lo que hago dice quién soy, sino al revés. Quién soy produce lo que hago. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No se puede cosechar buen fruto de árbol malo. Entonces, si empieza a haber buen fruto, aunque no sea perfecto ni muy abundante, indica que es. Porque no cosechamos uvas de espinos. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces necesito ver. Y tampoco soy quien digo ser. Aunque muchas veces van a decir, pues me llamo, mi nombre es, pero ni aun eso, porque ese nombre tienen miles y miles. Nomás googlea tu nombre alguna vez y vas a decir que no, pues hasta lo que andan buscando los federales y no soy yo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, nomás haz eso y vas a decir, no, pues y somos muchos. Y a lo mejor es pariente. Entonces, ¿qué? Lo que digo que soy no es lo que soy. Pero si ya sé quién soy, porque en Cristo soy nueva criatura y las viejas cosas ya pasaron. O sea, las cosas que antes determinaban y antes me obligaban y antes me decía y antes eso era mi anuncio de quién soy, ya no cuenta. Si alguno está en Cristo es nueva criatura y lo que define quién soy es estar en Cristo. Esto es, en Cristo. Eso es quién soy. Y todo lo que tú puedes a rato estar escuchando o viendo qué hago, debe ir saliendo de eso. Pero ahí está la paradoja, porque estamos en Cristo. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Pero, y las cosas viejas pasaron, nomás que abres un nuevo buró. ¡Ay! Yo se me olvidó este cajón en el buró. ¡Pup! Y le das una patada y cierras el buró. Dice, creo que saco todo el burrón y voy a vaciar los cajones. ¿Por qué? Porque te das cuenta, eso ya no me corresponde, eso ya no es quien soy, ya no. Y puedes desprenderte de las cosas que antes decías y hacías, porque eres nueva criatura en Cristo. Ahora, todo fue diferente ese día para el paralítico, no por la fe de aquellos, sino porque Jesús.
porque Jesús es quien es. Él dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le sanó. Ya le había perdonado, pero ahora le sanó. Le quitó su parálisis. Y eso es, si nosotros nos ponemos de pie y salimos de aquí, podemos también, este día puede ser diferente. Porque soy nueva criatura en Cristo, porque Jesús es quien es. Y por eso Él lo que dice muestra quién es, pero no determina quién es. Y lo que Él hace muestra quién es, pero no determina. Y tú la vas a regar. Y tú a veces vas a decir cosas que no tenías que haber dicho. Pero tienes que saber que eso no es quien eres. Y al rato vas a ir como costras quitando estas cosas. Y eso no lo digo porque no es quien soy. Esto no lo hago porque no es quien soy. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo puedo ser quien Él dice que soy. Y puedo hablar y vivir de acuerdo con eso. Y eso ya no es una confesión positiva, es reconocer que Él ha hecho esto. Yo como el paralítico, tú como el paralítico, ¿qué tuvo que ver con lo que le pasó ese día? Cero. Lo único que contaba a su favor es que tenía 4 amigos que podían bajarlo por el techo. Eso es lo único que contaba a su favor. Y podemos decir lo mismo. Todos contamos con alguien que nos hizo un favor, que nos trajo cerca. Y alguien cuenta con nosotros en algún momento y me toca entonces hacer lo que ellos, y quizás algunas miradas medias celosas, otras miradas medias molestas, que falta de cordura, interrumpiendo, apaga tu celular y todo lo que hacemos. Pero todo fue diferente ese día, porque Jesús no fue diferente. Jesús fue ese día como Él es todos los días. Y Él es mi Salvador. Y Él es tu Salvador. Y Él es consistente y no deja de ser quien es. Y por eso siempre dice lo mismo. Y por eso Él puede decir, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué todos los días? Porque está diciendo, esto no va a cambiar. Cada día voy a seguir siendo la misma persona. No voy a cambiar de aspecto, ni de parecer, ni de posición relacionado contigo. Voy a estar contigo todos los días. Eso necesitaba. Y no es lo que yo esperaba de Él. Yo cuando empecé a saber esto y entender la Biblia y conocer a Jesucristo y seguirle, yo decía, no, pues sí, Jesús es mi buen amigo. Jesús es esto, es el Salvador. Pero tenía muchas cosas que estaban peleándose con mis contenidos que yo proyectaba sobre Él. Y entre más entendía las Escrituras, más mi visión de Jesús quedó completa, entera, y yo cambié, porque entonces yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, y todo gira alrededor de eso. Podemos todos decir amén, podemos todos decir sí, todos nosotros podemos orar hoy y decir sí, Jesús es mi Salvador, ven Jesús, lléname de ti y entra a mi vida, perdona mis pecados, lávame más y más. Y todos lo podemos decir, pero no lo podemos producir, solo Él lo produce. Pero Él produce el querer que lo haga. Él produce el deseo de reconciliación con Dios, Él lo produce. Es eso. ¿Lo tienes? Puedes decir Padre a Dios. Si le quieres seguir diciendo papi, dile papi, está bien, allá tú. Pero le puedes decir, es algo que Él produce. Tú no puedes llegar como huérfano y decir, ahora tú eres mi papá, lo declaro por fe, tú eres mi papá. No, ¿me recibes? ¿Me aceptas? ¿Me perdonas? ¿Puedo ser tuyo? Sí, eso es lo que yo quiero, eso te traje para que fueras mío. Y eso es distinto. Y puedes decir, sí, Señor, me trajiste para ser tuyo. Eso es lo que yo quiero también. ¿Lo tienes? ¿Lo vives? ¿Lo agradeces? Es tuyo. Entonces ya no tienes que estar discutiendo con tu otro yo,
dentro de ti, que sí o que no, pues pero si esto, entonces, déjalo todo, levántate, agarra tu lecho, eso era su prisión, ahora aprisiona tu prisión y sal y vete a tu casa, terminada la reunión y toda la gente está, ok, puestos de pie, vamos a... ya se terminó. Jesús concluyó su discurso con eso. ¿Y qué es la conclusión que nosotros podemos tener hoy entonces? Igual. Ok. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué palabras? Entonces, ¿qué tiempo? No sabemos todos los particulares, qué tiempo él tenía prisionero de su lecho, no sabemos cuáles eran sus anhelos, sus planes, qué fue interrumpido al quedar paralizado, no sabemos cómo llegó a ser paralizado, si fue un accidente, si uno le chocó, si él no tuvo culpa, pero quedó lisiado, no sabemos. Y no necesito saberlo, ¿te das cuenta? Lo que yo necesito es saber quién lo está diciendo, porque Jesús, por quién es, hizo diferente ese día. Entonces mi día y tu día y esta semana puede ser diferente, simplemente por quién es Jesús. No porque yo, no porque tú, sino por quién es Jesús. Y si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ahí está. Eso es lo que necesitabas. No necesitas una nueva dinámica, una nueva visión, una nueva fórmula. Simplemente es eso. Estoy en Cristo. Estoy en Él. Y Él lo hizo, Él lo trajo, Él lo produjo y estoy en Cristo y soy nueva criatura. Entonces, ¿qué espera? Pues levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vamos a ponernos de pie y orar. Nuestro Padre, te damos gracias. Aquí en esta carpa, tan lejos de escuchar pasos en la azotea y que alguien descubra y que haga un hoyo y que baje un paralítico frente a nosotros, interrumpiendo todo lo que pensábamos que era la secuencia y en la agenda del día de hoy, y en tantos minutos más esto va a ser. Y gracias, Señor, porque todos nosotros podemos decir que la secuencia de nuestra vida era para muerte, era para un fin contundente. La sentencia era segura y justa y llegaste a interrumpir eso con tu perdón, con reconciliación, con esperanza, y nos diste paz, nos abriste los ojos y nos trajiste, Señor, y te damos gracias que tú eres el Señor de todo y solo tú das vida o muerte. Y te damos gracias, Señor, nos diste vida. Ni la estábamos buscando, estábamos tan norteados que no sabíamos que estábamos buscando y nos encontraste. Y te damos gracias, Señor. Toma nuestra vida, toma quienes somos, Señor, en Cristo. Enséñanos más esto, enséñanos a salir de aquí pensando diferente, viendo diferente y esperando de tu mano algo fuera de lo pensado, una paradoja de tu gracia y tu favor y tu amor y perdón en nuestra vida. Porque gente como nosotros no debe encontrar perdón. Gente como nosotros no debe encontrar paz con Dios. Es una paradoja. Nadie sacaba esta suma. Y aquí está el inventario, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.